El joven muchacho de 35 años, Gabriel Boric, como saben ustedes, ha sido elegido presidente de Chile, ¿no? El domingo 19 de diciembre. Y lamentablemente, viendo el programa de Boric, viendo la gente que lo rodea y viendo su programa de gobierno, es muy probable que lo que terminemos teniendo sea otra Argentina, ¿no? ¿Y por qué esto es relevante para nosotros, especialmente los católicos? Porque no me interesa a mí hacer análisis político por el análisis político. Creo que la política está siendo cada vez menos relevante y por esa misma razón, ¿no? Por la discrepancia que hay entre lo que la gente espera de los políticos y lo que en realidad los políticos pueden hacer, se está convirtiendo en una realidad tremendamente peligrosa. La política no es de poca importancia, pero se está volviendo de poca importancia por factores que tienen que ver principalmente con la corrupción y en segundo lugar con la incompetencia, que es otro problema muy grande y que muchas veces los latinoamericanos no admitimos, ¿no? Incluyo a nuestros hermanos de España, ¿no? Porque los españoles votaron por el gobierno actual que tienen. El gobierno actual es increíblemente incompetente. Como ustedes saben, Boric es un hombre que tiene como pasado político el haber estudiado un poco en la universidad y el haber liderado revueltas universitarias. Esto lo puso a él en un papel prominente y decidió inmediatamente seguir una carrera política, entró al Congreso en Chile y se ha convertido en el presidente de Chile más joven de la historia, cumpliendo con el mínimo, digamos, de lo que establece la Constitución para ser presidente. Y su proyecto es un proyecto de reforma social importante, muy parecida a la que proponían en Argentina, en términos de cambiar y mejorar las pensiones, los beneficios sociales para los trabajadores, todas cosas que son valiosas y meritorias y que son completamente consistentes con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Pero por otro lado, él quiere un gobierno radicalmente transformado por la ideología de género y radicalmente transformado por el aborto, ¿no? Entonces, la situación en Chile no es igual que la situación en Argentina, ¿no? Cuando el presidente argentino llegó al gobierno, llegó con una cantidad grande de partidos políticos en el Congreso que en su mayoría son de origen peronista y en consecuencia apoyaban al gobierno y permitían fácilmente todos los horrores que han sucedido, que es en una mano la imposición del aborto y ideología de género más brutal en toda América Latina en su historia, ¿no? Brutal y hasta el extremo de lo ridículo, ¿no? Donde una ministra habla de todes, para no decir todos y todas, ¿no? Cambian el lenguaje desde el poder político, ¿no? Que no es el lugar de donde se cambia el lenguaje. Y en segundo lugar, la catástrofe económica. Y quiero recordar que cuando el presidente en Argentina fue elegido, yo hice exactamente esta misma advertencia, ¿no? Los argentinos, por un bife más, creyendo que lo iban a tener, y ahora los tienen menos, decidieron vender el derecho a la vida, a la familia, al matrimonio. Y a todos mis hermanos, esa multitud y esa playa de ilustre de providas argentinos, no estoy hablando de ellos, pero estoy hablando de la mayoría, porque la mayoría fue la que puso a estos sujetos ahí. Y la mayoría, una mayoría importante, ¿no? 55% en la segunda vuelta, escogió a Boric en Chile, ¿no? Y Boric se encuentra con una situación distinta y que
va a poner bastantes más límites a lo que él puede hacer, a diferencia de el emperador argentino, ¿no? Y es esta. Primero, hay una constituyente en proceso. O sea, en Chile la asamblea tiene también que escribir una nueva constitución, modificando la que dejó Pinochet. Y es en esa constitución donde Boric y sus muchachos van a tratar de insertar la ideología de género, el aborto, etc. Pero él no tiene el control de esa constituyente. En consecuencia, no puede comenzar a pasar leyes, ¿no?, o a proponer leyes que van a ser discutidas por la constituyente. Entonces, lo que va a poder hacer es utilizar el poder ejecutivo para establecer una norma, una cantidad abundante de normas que cambien elementos en la educación, elementos en la contratación del Estado, etc. Y que sean todas pro homosexual, pro ideología de género y pro aborto, ¿no? Maximizando, por ejemplo, los recursos para las circunstancias en las que se permite el aborto, poniendo al Estado, al Poder Ejecutivo, del lado contrario a las familias. Y claro, Boric, él no está casado. A los 3 días de iniciar, de haber sido elegido presidente, creó una cuenta de Instagram para su perro, que es a quien llama Brownie, ¿no? Y que es el primer perro, como él lo llama, entre comillas, ¿no? Porque él no está casado, no está entrando con una primera dama, entonces va a haber un primer perro, ¿no? Y claro, eso es cómico, etcétera, para los millennials, ¿no? Que son la mayoría, les parece informal, simpático. Les puede parecer simpático también de que él llegó sin estar preparado en la noche de las elecciones, saltando una valla, porque no habían organizado su llegada a la Plaza O'Higgins, ¿no? Y sacó unos papeles arrugados de su bolsillo, y esto una vez más puede parecer pues muy simpático, ¿no? Hay un diplomático chileno que fue político y fue embajador y que escribe ahora pues grandes homenajes a Boric, Jorge Hain. Él describe esto como algo que va a caracterizar el nuevo gobierno, que va a haber mucha informalidad y como algo como simpático, ¿eh? Lo menciona con mucha simpatía, ¿no? Pero lo que él no entiende es que eso no permite gobernar. La informalidad, la falta de preparación y la falta de disciplina no permiten gobernar. Por lo menos no permiten gobernar bien, ¿no? Miren ustedes los socialistas, o sea, Podemos en España, ¿no? Era la nueva generación, todos los jóvenes votaron por ellos. Son unos incompetentes brutales. Pero ¿qué cosa sí se puede hacer desde el poder? Porque es fácil hacer desde el poder. Introducir ideología. ¿Por qué? Porque, hermanos, para ajustar las pensiones, ¿no?, Boric tiene que presentar un proyecto de ley, y un proyecto de ley que tenga que ser aceptado por un Congreso en el que su coalición no tiene la mayoría. ¿Ok? Comencemos por ahí. Pero decir en los libros de texto de ahora en adelante vamos a poner educación sexual brutal a través del Ministerio de la Educación, y vamos a poner contenido inmoral favorable a la ideología de género, eso se puede hacer en 48 horas. O sea, la decisión se puede tomar, los libros se pueden imprimir, todo se puede hacer en tiempo relativamente corto. Y esa es la razón por la cual la Argentina ahora es la decadencia absoluta de los valores
el colapso absoluto de los valores y una de las peores crisis económicas de su historia. ¿Por qué? Porque la ideología es fácil de imponer, pero administrar la economía, administrar una nación, es extremadamente complicado, ¿no? Justamente esta es la razón por la cual nosotros los católicos tenemos que contemplar dos vías, ¿no? Una, pelear por el ámbito público. Y creo que el activismo de no solamente de los católicos, sino de cristianos en general y de personas de bien en Argentina ha llegado a un punto interesante. Por fin la gente perezosa que creía que no, está bien, yo voto por este candidato que tiene esta ideología, pero eso no afecta a mi vida cristiana. No, eso pasaba en el pasado. Hoy en día no pasa. Las familias pobres, por ejemplo, que dependen de la educación pública, que no pueden enviar sus hijos a las escuelas privadas en Chile, cuando vean que el programa educativo comienza con la invasión ideológica colonialista de la ideología de género, ¿no? Y que les promueven el aborto, las actividades sexuales y todas esas cosas que nosotros hemos visto en distintas partes cuando las personas de bien se descuidan. Cuando vean eso, van a tener muchas menos herramientas que los que están acomodados, los que tienen dinero, y ni siquiera son ricos, pero les alcanza para enviar a sus hijos a una escuela privada donde puedan decir eso no se les enseña. Entonces, por eso digo, los católicos tenemos dos caminos. Uno, comenzar un mayor activismo y entender que si nuestro ser católico no es orgánico, no es integral, y no se manifiesta también en la manera como yo voto, independientemente de mis anteriores simpatías políticas o porque mi tío es de este partido político, sino aprendemos a pensar como seres humanos católicos, ¿no? Nosotros podemos irnos despidiendo del consenso social que mantuvo unidos nuestros países y nuestros continentes. Nos despedimos. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Significa que los valores que asumimos cotidianamente, que forman parte de nuestra sociedad, ¿no? El valor de la familia, el respeto a las personas mayores, el respeto a los niños, la protección de los niños, la protección de las mujeres adolescentes, todo eso nosotros lo damos por descontado. Pero la ideología de género quiere tirarse todo eso abajo, ¿no? Entonces tenemos que entender que si la ideología de género es victoriosa en la imposición de esta visión, el tejido social de nuestras naciones va a desaparecer. Y en segundo lugar, tenemos que pensar en formas en las que contribuyamos a través de la sociedad para que sea un movimiento social, no un movimiento político, en combatir las situaciones de injusticia y de desesperación en las que viven muchos de nuestros hermanos y de los que nosotros no somos conscientes, ¿no? ¿Por qué Perú escoge a una persona como el presidente Castillo? O sea, una persona que durante toda la campaña demostró que es una aberración política. No él como persona humana. Como ser humano, por supuesto que lo respeto, y como autoridad rezo por él. Y espero que efectivamente se dé la vacancia y lo saquen pronto, por el bien del Perú, ¿no? Y lo saquen sin venganza, sin maltrato. Pero ¿por qué el Perú eligió a Castillo? Y mucha de la clase media peruana se preguntaba esto, ¿no? Y es porque hay que conocer el grado de desesperación en los que vive una cantidad muy grande de gente. Y es una situación de desesperación que cuando alguien va y les dice, oye, no votes por Castillo porque las cosas van a ser peor. Si ahora te parecen malas, van a ser peor. Pero para estos hermanos, para estas multitudes, no hay peor. Ya están en lo peor. Entonces dicen, ¿por qué voy a
votar por algo que significa el continuismo, ¿no? O sea, voy a votar por un cambio. Entonces, esta es otra responsabilidad para nosotros, hermanos. Yo he visto, por ejemplo, cómo católicos en el Brasil han comenzado a organizarse para crear asociaciones de crédito de bajo costo, mini créditos, formas de ayudar a la gente a salir adelante, y existen múltiples formas. Pero entre la ideología de género y la desesperación social, nosotros no podemos esperar que nuestros países progresen y crezcan en torno a valores. Que tengas un buen día.